Le damos gracias al Señor en esta preciosa mañana y le vamos a pedir al Señor en esta mañana que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestras mentes, que toda carga que hemos traído a este lugar, porque entendemos y sabemos que todos llegamos con aflicciones y cargas, que el Señor por ese poder de ese Espíritu Santo venga removiéndola y echándola fuera. Vamos a gozarnos en esta mañana, hermanos, porque la palabra de Dios es palabra que nos llena en el Espíritu. Tuvimos un fin de semana glorioso. Mi esposa hizo mención de lo que sucedió. Tuvimos al pastor Ismael Soriano, que nos trajo una palabra, y la base de esta palabra que trajo él fue el perdón. Una iglesia que no perdona es una iglesia que necesita arrepentimiento. Una familia que no perdona es una familia que necesita arrepentimiento. Una persona que no perdona necesita arrepentimiento. Si nosotros tenemos la capacidad de perdonar, sabemos que hay un Dios que de igual manera nos va a perdonar a nosotros nuestros pecados y nuestras iniquidades. También tuvimos el pastor Carlos H. Campos, que trajo una palabra tremenda. Los que se perdieron ese taller, porque fue un taller, verdaderamente dejaron de tomar un maná que vino de lo alto para hacernos crecer, y habló básicamente acerca del liderazgo. Queremos muchas veces nosotros jugar roles y tomar posiciones dentro de la iglesia, creyendo que tenemos un liderazgo, pero no tenemos el compromiso con el Señor. Liderazgo es más que servicio. Y un servicio donde tú entregas tu corazón, tu mente y tu todo a la obra del Señor. Y nos hizo recapacitar, nos dio verdaderamente herramientas nuevas. Y quiero decirle a los que no participaron que una de las razones que traje a este varón a esta iglesia, un hombre de mucho conocimiento, es porque yo quiero que la iglesia se instruya. No queremos ser creyentes de sentarnos en la silla, escuchar lo que un pastor dice, irnos para la casa, llevar una pequeña porción y después no aplicarla. Queremos que tener una iglesia fuerte donde usted tenga la capacidad de manejar la palabra, de entenderla y de ponerla en práctica. Y vamos a más adelante, cuando pase un cierto tiempo, queremos traer ese varón a base de taller. Vamos a traerlo y vamos a traerlo posiblemente viernes y sábado. Así que previamente, vamos a pedirle a cada uno de ustedes que cuando llegue ese momento se comprometan, que gasten un poquito de su tiempo, porque muchas veces gastamos nuestro tiempo en cosas que no edifican, en cosas que verdaderamente a nosotros no nos hacen crecer, y dejamos de recibir la sabiduría del Señor. Así que oremos por eso, para que el Señor ponga el tiempo preciso donde Él vuelva de nuevo a este lugar. Bueno, hermanos, en esta mañana, como siempre venimos a la iglesia, venimos a que el Señor hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Es el propósito. Venimos a que el Señor nos instruya en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ponga ese deseo de que el Señor nos instruya. Que la palabra llegue y que nosotros la podamos absorber y vivirla. Así que yo le voy a pedir, hermanos, que vayamos al libro de Salmos. Salmos 23. Cualquier hermano que no tenga Biblia, si me hace el favor y levanta su mano, y se le va a ser proveída una Biblia. Salmos 23. Y es un salmo muy conocido por cada uno de nosotros, porque nosotros sabemos que en la palabra hay poder. Y qué bueno que cuando estamos en nuestro momento de aflicción podemos determinar que hay algo en la Biblia que nos va a dar la fuerza para que nosotros podamos accesar a un próximo nivel de fe. Y yo sé que el Señor en esta mañana no va a hacer la diferencia. Así que yo le voy a pedir que vayamos nuevamente al Salmo 23 y vamos a leer primeramente el versículo 1, porque el versículo 1 de este Salmo 23 es una puerta que se abre, pero cuando esa puerta se abre, nosotros tenemos que saber qué vamos a encontrar después que la pasemos. Cuando usted llega a un lugar y usted pasó por esa puerta, usted vino con la expectativa de que Dios haga algo diferente en cada uno de ustedes en esta mañana. De igual manera, David conocía y entendía cómo el Señor se movía, y él vio en Dios una puerta abierta para todas sus aflicciones y para todas sus cargas y sus batallas. Y David está representado en nosotros, porque David era un hombre y nosotros también de igual manera somos hombres y mujeres. Y la misma condición que existía en David existe en cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen un amén, hermanos? Por eso le voy a pedir a hermana Isel que me lea por favor el versículo 1. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, y no dice y nada, hermana, dice nada me faltará. Jehová es mi pastor
y dice la palabra, nada me faltará. Señor, te damos gracias por este momento, Padre amado. Venimos delante de tu presencia, Dios amado, pidiéndote, Señor, que tu guía, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios amado, sea derramado sobre mi vida, Señor. Que no salga palabra de hombre, Dios amado, Señor. Que no salga palabra, Señor, que hiera, Padre amado, Señor. Que no salga palabra, Señor, que humille a ninguno de mis hermanos. Sea tu palabra, Señor, haciendo rema en nuestras mentes, Padre amado. Abre todo corazón y toda mente, Señor, que sean receptivos, Dios amado, a esta palabra que nos va a ayudar, Dios amado, Señor, a entender los propósitos, Dios amado, por lo cual, Dios amado, tú nos has llamado, Señor. Bendecimos este día, Padre amado. Pasa carbones encendidos por mi boca, Señor, que no salga una palabra, Señor, que vaya en contra de tus principios ni de tu santa palabra, Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Lo primero que vamos a determinar en este sermón, prédica o como usted quiera llamarlo como más fácil se le haga, es que primeramente dice: Jehová es mi pastor. Y todos reconocemos aquí que Jehová es nuestro ¿qué? Pastor. Y un pastor tiene funciones. En lo humano, cuando ellos se realizan como manejadores y guías del ganado bovino, como lo hace en lo espiritual de igual manera. Pero nosotros también somos pastores en nuestros hogares, en nuestras familias. En cada lugar que nosotros vamos, siempre va a haber alguien a quien nosotros vamos a poder dirigir. Pero esa dirección solamente viene y es aplicable en su máxima expresión, en la forma correcta, cuando viene totalmente de la Biblia. Y yo voy a definir primeramente qué es la palabra pastor. Todos sabemos que el pastor usualmente es la persona que se para en una congregación, que expone una palabra, que tiene un grupo de personas que tiene que instruir con la palabra, que tiene que ayudar a levantar. Esa es la base de un pastor. Pero vamos a descubrir esto. Pastor es la persona que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia. Y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué nos dice la palabra claramente ahí? Que Jehová tiene autoridad sobre nosotros. Y la autoridad, para que sea manifiesta, tiene que haber obediencia. De nada me vale a mí estar parado en este lugar, usted decir que yo soy su pastor, y cuando yo le doy a usted una consejería, acordando lo que está en la palabra, usted no la escuche. Entonces, yo no soy su pastor. Usted es un transeúnte que se sentó en este lugar a escuchar una palabra para después usted hacer con su vida lo que usted entiende. Pero usted no me puede llamar su pastor. ¿Cuánto me dan un amén? Si usted no se somete a la palabra, usted no puede usar este versículo bíblico que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque si Jehová no te pastorea, sí te van a faltar muchas cosas. Si no te sometes a la mano del Señor. Dice también: pastor, persona que se ha conferido autoridad dentro de una iglesia cristiana para dirigir, nótese, cuidar a una congregación de creyentes. En lo espiritual necesitamos ser creyentes para podernos por el gran pastor primeramente, que es Cristo Jesús, y después por las personas representadas dentro de la iglesia, con el propósito de que usted aprenda a manejar lo que en las Escrituras está establecido. Santo es el Señor. Persona que se dedica a cuidar ovejas. El pastor que todos conocemos, de donde sale la proyección de pastor en lo espiritual, porque es que cuidar. Dentro del pastorado, tanto en lo humano como en lo espiritual, el pastor llega a tener una relación íntima con algunas de sus ovejas. No con todas. Le voy a explicar por qué. Porque el pastor en lo natural toma una oveja y esa oveja se convierte en guía de las otras ovejas. Los que conocen de campo saben que de la manada de las ovejas hay una, la oveja madre, que es la que camina adelante y todas la siguen. Quiere decir que hay una doble porción de sometimiento. La oveja al pastor y las ovejas a la oveja líder. ¿Entendimos esa parte?
no lo digo yo, lo enseña la creación. Dentro de la iglesia es de la misma manera. Nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades. Y no quiero que malinterpreten esta palabra que le estoy dando, porque usted tiene que someterse primeramente a Dios. Cuando usted se somete a Dios, usted no va a tener ningún problema en someterse ni a sus autoridades dentro de la casa del Señor, ni a sus autoridades en su centro de trabajo, ni sus autoridades locales, ni sus autoridades nacionales o de país. Porque usted ha entendido el principio de seguir ordenanzas y preceptos para que su vida vaya alineada con las leyes establecidas. ¿Sabemos esa parte, hermanos? Todo puede hacerse, todo puede decirse, pero necesitamos una base bíblica para que la palabra que sale de mi boca tenga el poder y tenga la autoridad para que ustedes la reciban. Vamos a ir al libro de Juan 10, 14. Juan 10, 14. Para los que nos visitan por primera vez, quiero hacerles saber, hermanos, que aquí nos tomamos el tiempo de leer la palabra. Y no importa que usted no sea muy ducho en la parte de manejar la Biblia, aquí lo va a aprender. Juan 10, 14. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías que me conocen. Lo primero que vamos a determinar, porque leímos en el versículo anterior que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que si nosotros no conocemos a Jehová, nosotros no vamos a poder entender cómo Él se comunica con nosotros. ¿Cuánto me dan un amén, hermano? Si usted no conoce a su vecino, yo tengo aquí en este caso a mi vecino Joel y su familia, que nos honran con su visita hoy. Hemos pasado un periodo de muchos años, aproximadamente 8 o 9 años, donde nos saludamos, nos conocemos, nos ayudamos. Yo puedo determinar en mi vecino quién es en su parte exterior. Pero la interior yo la voy a desarrollar cuando yo me siente todos los días a conversar con él. Y me siente cada X cantidad de tiempo a compartir la mesa con él. Ahí vamos a conocernos más íntimamente. Asimismo somos nosotros con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios Jehová. Si no hay una comunión, cuando nosotros venimos a este lugar y tomamos un taller y tomamos esto y tomamos lo otro, estamos perdiendo el tiempo porque no entendemos cómo Dios nos está hablando. Dios habla a cada uno de nosotros en diferentes formas y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a ir, hermanos, al libro de Juan 10, 14. Vuélvame a leer, hermana. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conocer, comprender por medio de la razón la naturaleza y nótese esto, cualidades y relaciones de las cosas. Comprender por medio de la propia experiencia que hemos experimentado nosotros con nuestro Señor. Vamos a dejar eso abierto. Tener trato o relación con una persona, eso es conocer. Distinguir una cosa como distinta de otras. Tener información, conocimiento sobre algo. Para tú conocer a Dios, tú tienes que tener el conocimiento de la palabra. Si tú no lees la palabra, tú solamente has escuchado de Dios. No lo conoces porque dice que en la palabra están guardadas todos los secretos y todas las preguntas a nuestras inquietudes. No hay una pregunta en su vida personal que no esté plasmado en este libro de vida eterna. No hay una. Lo que pasa es que muchas veces vamos a personas con conocimiento para que se nos instruya y encontrar la solución de esa pregunta que ya está en la Biblia, y esa persona te dice, ve a tal versículo, a tal capítulo, versículo, y ahí vas a encontrar la respuesta.
Y qué bueno que nosotros podamos entablar esa relación con el Señor en esa primera base que es conocimiento. Vamos a darnos cuenta que el Señor nosotros podemos escucharlo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo yo sé eso? Yo tengo que saber que Dios se comunica visiblemente. Si es tu pastor, tienes un pastor, tienes que saber quién es primeramente. Se comunica audiblemente, tienes que oír la voz de tu pastor. Y también se comunica palpablemente, tienes que ser parte de tu entorno, de tu cuerpo, de tu poderlo tocar. Vamos a ir al libro de Juan 4 y vamos a estar leyendo del 45 al 54. ¿Por qué vamos a ir tocando estas áreas? Porque en estas áreas nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ya plasmado está en la palabra, y nos vamos a dar cuenta cuántas veces el Señor trató de hablar con aquellos que Él quería instruir, y el Señor lo hace de la misma manera con nosotros en este lugar. Estos 2 días de campaña, o estos 3 días de campaña, incluyendo hoy que tuvimos, el Señor nos habló. ¿Y cómo nos habló? Quizás a unos visiblemente, quizás a unos audiblemente, o quizás a unos palpablemente, porque el poder del Espíritu Santo te tocó y sentiste algo sobrenatural en tu vida. Vamos a Juan 4, del 45 al 54. Léame por favor, hermano Isel. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué dice? Aquí nos muestra este primer versículo, dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Lo primero que tú tienes que hacer en tu vida para tú gozar de que Jehová es tu pastor, tú tienes que recibirlo en tu vida. Mientras tú no recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, no vas a poder tener la relación, porque dice la palabra claramente que nadie llega al Padre. Es un proceso. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. ¿Qué había hecho Jesús en ese lugar? ¿Había convertido qué? Hizo un milagro visible. La gente vieron que había hecho de agua vino. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Yo no sé cuál es tu enfermedad en este día, tanto física o espiritualmente, pero yo te digo a ti que si tú conoces a Jesús ya, y tú lo has recibido en tu corazón, tú puedes estar seguro que el milagro está hecho en tu vida. Está hecho. Es de ti, es de mí, es de cualquier creyente creerlo por seguro que Jesús puede hacerlo. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no vieres, ¿qué sucede con nosotros como pueblo de Dios? Que lo primero que queremos es ver para poder creer. Yo creo que Jesús mora en mi hogar porque la provisión en mi casa sobreabunda. Yo creo. Pero cuando la provisión mengua, cuando estamos escasos, yo creo que Jesús me ha abandonado. Yo creo que Jesús me ha abandonado. Yo creo que Jesús está en mi vida porque mi vida familiar, mi entorno matrimonial, mi entorno personal con mi familia, esté casado o no esté casado, está bien. Entonces yo creo que Jesús está en mi hogar. Pero cuando la tribulación viene, cuando la aflicción viene, cuando el dolor se presenta, entonces yo creo que Jesús se apartó de mi lado. Y ya lo lloramos y clamamos y nos arrepentimos, pero quiero decirte que Jesús está a tu lado. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Qué le dijo Jesús, hermana? Ve, tu hijo vive. Y la acción de ir es tomar acción. Jesús no le dijo, siéntate, tu hijo vive.
le dijo, toma acción, camina en fe, llega al lugar que tú vas a ver que tu hijo vive. Pero un cristiano no es paralítico. No por degradar al que está privado de sus funciones normales como cualquier persona, sino lo digo en lo espiritual. Porque una persona, aunque esté sentado en una silla de ruedas, su fe lo hace moverse a dimensiones donde quizás uno que tenga sus dos piernas no llega. Estamos hablando en lo espiritual, porque si tú estás parado en tu situación, en tu condición, tú todavía no has conocido al Rey de la Gloria. No lo hemos conocido. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vayan tomándolo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Qué tuvo que hacer el hombre solamente para recibir lo que había pedido? ¿Qué hizo el hombre, hermanos? ¿Y todos creemos? Yo creo que todos creemos porque somos creyentes. Estamos sentados en este lugar porque hemos determinado que Cristo es la salvación. Y que sin Dios nada somos. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Cuál era la hora? A la misma hora que el maestro dio la orden, a esa misma hora sucedió la sanación. Entonces tú llegaste a la iglesia en esta mañana, quizás con la expectativa de que el día de mañana el Señor haga tu milagro. Pero yo quiero decirte que antes que tú llegases a este lugar, Dios penetró en tu corazón, en tu mente, te registró y se dio cuenta, dice, este viene con este dolor y con este dolor. Y cuando tú llegaste a este lugar, no es que yo preparé la palabra para ti, es que el Señor preparó tu corazón para que tú recibieses la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra en lo espiritual, cuando tú das la palabra, cubre multitud de necesidades. Quizás tú estás pensando en una cosa y el hermano en otra cosa, pero la misma palabra sana a los dos en el mismo lugar y a la misma hora. Eso es el beneficio que tenemos nosotros de servirle a Dios. Y estamos hablando de palabra, estamos hablando de visible. Vamos a ver la parte audible, cómo Dios te va a hablar en esta mañana. Cómo Dios te habló a ti durante la campaña que tuvimos. Porque el propósito de la campaña es traer personas inconversas a este lugar. O personas necesitadas. O personas que decidan buscar un poco más de alimento, de ese maná espiritual para que nosotros podamos crecer. Porque yo vine, uno llega cansado, sí llega cansado, pero en cada día, en cada administración, el Señor abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Por eso yo les exhorto, hermanos, cuando sea tiempo de campaña, establezca sus prioridades de antemano, porque aquí anunciamos las campañas anuales y da la coincidencia. Y esto es para redarguir a la iglesia, que todo el mundo en esa fecha de campaña tiene compromisos. ¿Y saben quién es ese? No es más y menos fácil de identificar que el enemigo. Porque el enemigo no quiere que tú escuches la palabra que te va a hacer grande y fuerte. Entonces damos prioridades a las cosas que creemos que nosotros vamos a recibir en lo natural para cumplir las funciones personales y nos olvidamos de la instrucción del Padre. Entonces, si Jehová es tu pastor, tú tienes que guiarte por esa palabra, entender en esta mañana que cuando Cristo quiere hablarte, tú tienes que estar y tomar acción e ir a donde la palabra se va a ser dada. Ahora, si decimos en este lugar, hermanos, va a venir quizás un jugador de fútbol famoso. Hermano, aunque usted nunca le haya dado una patada a una pelota, usted se pone aquí para tirarse una foto con el hombre. Y ese día se llena la iglesia. O vamos a traer un predicador famoso y la iglesia se llena porque vienen a ver al hombre, no sabiendo que el que tiene el poder y la autoridad se llama Cristo Jesús. Entonces ese día tenemos nosotros todas las aflicciones de Satanás, nos lo ponen. El día de más cansancio, el día de más aflicciones, ese día es el trabajo que te van a pagar doble. Pero ¿saben qué? Ese dinero lo coges por una mano, lo pones en el otro y por el otro lado se va y te quedaste seco sin dinero y sin recibir la palabra. Santo es el Señor. Vamos a ir a 1 Samuel 3, 1, 4. Siempre que hablo
es para instruir al pueblo, nunca para minimizar a nadie, nunca para herir a nadie, porque si el Señor me puso en este lugar y me puso como el pastor de esta congregación, usted no puede sentirse mal por lo que yo digo, porque es palabra de Dios lo que estoy diciendo. ¿No es verdad? Si usted se pone bravo y sale después de esa puerta y dice, esta iglesia no voy más nunca en la vida, ese hombre está loco, mira cómo me dijo dos verdades en la cara, es que yo no soy su pastor. Yo no soy su pastor. ¿Qué dice la palabra, hermana? Primera de Samuel 3, del 1 al 14. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué dice la Biblia que hacía la palabra, hermana? Escaseaba. En ese tiempo la palabra escaseaba, y ahora en este tiempo la palabra sobreabunda. En este tiempo, donde quiera que usted se mueve, usted prende un radio, prende un televisor, escucha una gente, si hay una gente parada en la calle, porque está el Señor anunciando su pronta venida. Y todavía las personas se endurecen su corazón y se dan, como decimos nosotros en nuestro idioma regular, se dan el postín de esperar a que sea el día que yo entienda que yo voy a recibir la palabra. Quiero decirte que hoy es el día que el Señor está hablando a tu vida, no es para mañana. Hoy es que tú estás recibiendo la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué estaba haciendo Samuel, hermana? Durmiendo. Dice la escritura que Samuel estaba durmiendo. Pero Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el templo de Jehová. Sí, eso no te da a ti la autoridad de que tú vengas a la iglesia a dormirte. No confunda que vas a venir a la iglesia a dormir, porque ahí automáticamente vas a perder la primera función, que es la audible, y vas a salir por ahí para afuera, te vas a hacer así, y se tuvo tremendo el sermón. Pero tú no sabes de lo que se habló. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Qué hizo Samuel cuando el Señor le habló? Respondió y dijo, heme aquí. El servicio del día de ayer, el Señor habló abundantemente a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, después que salimos de aquí, que recibimos esa palabra, dijimos en lo interior de nuestro corazón, Señor, heme aquí? ¿O se nos olvidó lo que nos dijeron? Heme aquí. Entonces, ese heme aquí no es una condición emocional. No es una condición porque cuando viene un predicador, viene un hombre de Dios a exponer su palabra, a traer palabra de Dios a la iglesia se motiva. Y el que no barría llama a la hermana pastora y dice, pastora, me voy a comprometer a limpiar la iglesia. Y coge la escoba y ra. La primera semana, la segunda semana. Y la tercera semana, ay pastora, tengo un dolor de cabeza tremendo. Emoción. Dígame amén. Amén. Emoción. Cuando tú te comprometes, tú te quedas hasta la hora que sea. No importa cuántas horas necesitas gastar para esa campaña, cuánto sacrificio y cuánto cansancio. ¿Por qué? Porque tú has entendido que el principio tuyo de servicio por el cual el Señor te está llamando es con un propósito. Liderazgo. Liderazgo no es tu nombre en un boletín. Liderazgo no es que digan en la iglesia, yo soy Juan Pérez, el hermano que se para en la puerta. Ni soy Juan Pérez, el hermano que está en la intercesión. Ni soy Juan Pérez, el pastor que se para frente a la congregación. Es el liderazgo que tú ejerzas, el principio que tú aplicas a tu vida, del conocimiento que Dios te da para tú ser efectivo en la obra del Señor. Aleluya. No nos gusta que nos digan esas cosas, porque entonces nos sentimos incompetentes. Si usted se siente incompetente, hermano, siéntase en la libertad de clamar al Señor y pedirle al Señor que el Señor le revele en qué área usted está débil. Si usted se lo pide al Señor, entonces el Señor va a decir, yo soy tu pastor, y entonces esa palabra va a llegar a tu mente y tú vas a recibir a través de ese Espíritu Santo que vive en ti, que te dice si estás bien o estás mal, vas a recibir esa palabra y decir, tengo que cambiar esto en mi vida. Pero cambiarlo ¿para qué? Para siempre. No es para cambiarlo un día,
y al otro día volver a tomar la condición que tenías antes, entendiendo que estás en un error. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado? Coge un lápiz y un papel, no aquí en la iglesia, siéntate en tu casa y pregúntate cuántas veces el Señor te ha hablado primeramente visible de cosas que tú has visto que han sucedido en tu alrededor, pero cuántas veces has sentido la voz de Dios a través de quizás un predicador en la radio, quizás un hombre en la iglesia, quizás una persona que no te conoce que llega y se para y te dice, varón, el Señor dice esto. ¿Cuántas veces? Y has dicho, heme aquí, quizás en el primer momento, pero en el segundo momento se te olvidó el compromiso. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué le pasó a Samuel? Estaba viviendo en el templo, tenía un propósito porque su madre lo había dedicado al templo desde antes de que él naciese, porque su madre dijo claramente, si tengo un hijo lo voy a dedicar al templo. Quiere decir que Dios le puso a Samuel en ese vientre con un propósito, pero estaba viviendo en el lugar correcto, pero no conocía la voz de Dios. Aleluya, Señor. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero el Señor te dice en esta mañana, aprende a identificar mi voz, porque el tiempo se acorta. Y tu tiempo, ¿saben qué? El tiempo de nosotros está marcado. El tiempo no se para. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, te conviertes en inactivo. El Señor te desecha porque el Señor, su obra no se va a parar. Si yo no predico, el Señor levanta a otro. Si tú no evangelizas, hay miles evangelizando afuera. Si tú no te arrepientes, hay miles que se han arrepentido antes que tú. La obra del Señor no se va a parar porque para venir a los pies de Cristo hay que venir arrepentidos delante de su presencia. Juega tu rol y créele al Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová. ¿Por qué Elí le dijo a Samuel, entendió que Jehová le hablaba a Samuel? Elí no había escuchado la voz del Señor, pero sabía que el Señor hablaba. Sabía que el Señor se comunicaba porque él era un sacerdote. ¿Y qué hizo Elí? Le dijo, este muchacho está preparado, pero todavía, dijo, siéntate y espera. Si te vuelven a hablar, entonces contesta. ¿Cuántas veces el Señor tiene que hablarnos para que nosotros contestemos? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. ¿Qué iba a hacer Samuel? Iba a enviar un mensaje a un pueblo que necesitaba escuchar lo que Dios iba a hacer. Cuando viene un profeta, un hombre, un pastor, un evangelista, un hombre que se para en este lugar que usted no conoce, viene a dar un mensaje. Y viene a dar un mensaje a la iglesia. Si son hombres usados de Dios. Si es un parlanchín, viene a hablar sus propias, pero yo soy bien cuidadoso en cuando yo voy a traer una persona a la iglesia. Especifico, hablo con ellos, le dejo saber en qué lugar estamos nosotros parados y en quién hemos creído. Entonces, cuando una persona viene a este lugar, ¿viene a qué? A un propósito por el cual Dios lo trajo. Santo es el Señor. Eso mismo sucedía en ese momento. El Señor tenía un mensaje para ese pueblo porque había una condición en el sacerdote que no estaba jugando la función que Dios decía. Tenía unos hijos que eran los hijos del sacerdote que eran. Vamos a seguir. ¿Qué dice la palabra, hermano? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Iniquidad. Hágame una parada un momentico, hermano Isel, porque tenemos la necesidad de entender qué es la palabra iniquidad. Iniquidad es la conducta repetitiva. Conducta repetitiva.
repetitiva de pecado, patrón de conducta. Quiere decir que el patrón de conducta de nosotros, cuando es inapropiado, somos llamados con esa palabra inicuos o iniquidad. Dice conducta repetitiva. ¿Qué quiere decir? Que tú escuchaste la palabra hoy y hoy el Señor te redargulló. Hoy el Señor te enseñó que estás mal. Cuando tú vuelves a hacer la misma o el mismo pecado, automáticamente eres aplicable a ese principio que fue el cual los hijos de Elí los llevó a que Dios lo hiciera ¿qué? Que le perdieran ¿qué? Su vida eterna. Porque no murieron de muerte porque murieron, perdieron su vida porque violaron el pacto establecido por Dios. Entonces dice, patrón de conducta que se manifiesta en vuestra forma de ser y pasa de una generación a otra generación. Por eso la iglesia de Dios tiene que entender que los patrones de nosotros determinan la condición de nuestros hijos el día de mañana. Se pone brava la iglesia con el pastor o con los diáconos o con el hermano que recrimina o instruye a su hijo porque su hijo no está caminando en el patrón de conducta que el Señor quiere que usted lo guíe. Entonces usted está poniendo su persona, su condición, antes que la condición de Dios. ¿Y saben qué? Cuando usted se somete a la palabra de Dios y entiende que necesita una ayuda, está usted dejando que Dios obre en su vida y que salve a su hijo de esa próxima maldición generacional que adquirió porque usted o yo, nosotros, no decidimos observar la palabra de Dios. Es el propósito. La palabra no miente. Por eso tenemos que ser justos aún con nuestros propios hijos, con nuestras propias esposas, con nuestros propios esposos. No importando si nos gusta o no nos gusta, tenemos que usar la verdad que está en la palabra para instruirlo a ellos porque lo vamos a librar del lazo del enemigo. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Un momento, hermano Isel, porque no quiero pasar todavía esta parte de iniquidad. Iniquidad en el diccionario, injusticia grande y maldad. Toda maldad es iniquidad. Cuando usted genera en su mente algo premeditado para su hermano, usted está aplicando ese principio. Y eso va a ser castigado. Su vida no va a crecer, su actitud personal no va a moldearse y usted no va a recibir la bendición del Señor. Porque usted está maquinando en su mente maldad con aquel que usted dice que es parte del cuerpo de Cristo en el lugar donde usted se reúne. Y qué triste ver dentro de la iglesia, hermanos, que estamos sentados, conocemos un evangelio de muchos años y nos desgarramos como lobos rapaces unos con otros. Qué doloroso es. Eso es para el pueblo de Dios, es para esta iglesia. No es para la iglesia que está allá, es para esta iglesia y para todo el que se sentó aquí. Entonces la palabra es dada en esta mañana para que cambiemos nuestra mente. Que seamos transparentes y que vivamos en el amor de Cristo. Dice también sinónimos, por si acaso la palabra no es extensa, sinónimos. Injusticia. Usted es injusto. Iniquidad. Ilegalidad. Todo lo que usted hace ilegal es iniquidad. Porque está violentando el pacto que Dios estableció. Infamia. Maldad e inmoralidad. ¿Eso aplica a qué palabra estamos hablando? Iniquidad. Díganlo fuerte porque el que quiere oírlo para que no vayan a decir que se le olvidó la palabra. Iniquidad. Tenemos que vivir en santidad. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa palabra ya llega a nuestras vidas, no importa lo que tú hagas. Cuando tú juegas con el plan de Dios, cuando tú no aplicas la palabra como Él dice y Dios te da esa primera, segunda, tercera, cuarta oportunidad, va a llegar un momento que el Señor va a hacer así y va a retirar las manos. Va a decir, ahora eres tú para ti mismo. Haz lo que tú quieras con tu vida, pero yo estoy fuera de este paquete. Así es como Dios opera. Vamos a ver la parte palpable. Si tuvimos 4 horas, hermanos, ayer y estábamos gozosos, vamos a estar 3:30 hoy. Pero santo es el Señor. Primera de Juan, palpable. Somos bien medidos en el tiempo y sé que el Señor nos va a poner en el tiempo correcto. Primera de Juan,
del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Ya hablamos y vimos que el Señor se manifiesta visible, audible, y ahora vamos a ver palpable, para entonces después leer el resto del Salmo para saber la promesa que tenemos para con nosotros. ¿Qué dice la palabra, Michelle? Primera de Juan del 1 al 4. ¿Primera de Juan o Juan? Primera de Juan. Primera de Juan del 1 al 4. Tómense su tiempo. Primera de Juan del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién era el verbo de vida? Miren, aquí están todas las manifestaciones juntas. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Si usted va a Juan, al libro de Juan 1:1, se va a dar cuenta que ahí está explícito, claro, el propósito y quién era Jesús y por qué vino. ¿Por qué queremos entender esa parte? Sígame, Manicel. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué anunciamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nosotros en la iglesia? ¿Para qué venimos aquí hoy? Para recibir una palabra que nos ayude a llegar a ese principio que se llama la vida eterna. Aquí no hay problemas de religión ni nada. Aquí el problema es de vida eterna y una salvación individual por cada uno. Todo aquel que escucha la palabra, la recibe, es revelada a través del Espíritu Santo, entonces tiene la opción en su persona individual, ni familia, ni hijos, de decir, Señor, yo voy a seguir esta palabra, yo voy a moverme como dice tu palabra, porque he entendido que con este principio llegaré yo al lugar donde tú tienes prometido para mí. ¿Qué dice la palabra, Manicel? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y Os oído anunciamos. es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces estamos gozosos en esta mañana. Que el Señor nos enseña que si recibimos esa palabra, si nos arrepentimos del pecado, vamos a llegar al lugar donde el Señor tiene prometido. Hay un tiempo para cada uno de nosotros donde vamos a poder decir, Señor, heme aquí, entiendo mi condición, necesito ser restaurado, necesito que tú me cambies, necesito que tú me ayudes, y ahí va a ser el propósito de Dios en la vida de nosotros. Entonces nosotros, para recibir ahora, vamos a volver al Salmo 23 y vamos a leer del 2 al 6, porque para nosotros recibir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, tenemos que haber cumplido con todas las cosas que leímos anteriormente. Y vamos a ver nosotros el beneficio tan grande que tenemos nosotros en el Señor. Yo creo que la mejor decisión que hemos hecho nosotros en nuestras vidas es haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay privilegio más grande, no hay trofeo más grande, no hay premio más grande que usted haya reconocido un día que en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Y eso tiene también en nosotros un beneficio. Y miren lo que sucede cuando tú dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú te pones en esa visión, cuando tú dejas que el Señor sea el que te guíe, entonces mira cuántos privilegios, cuántas bendiciones, cuántas cosas agradables el Señor nos va a dar. ¿Qué dice la palabra, Manicel? En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares, quiero que se lleven esto para la casa, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová va a proveer el alimento adecuado, te va a poner confortable para que tú aprendas a depender, porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué sigue diciendo el Manicel? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y si para que Jehová te pastoree, tú tienes que reconocer y entender, porque el pastor se para con su vara y habla a sus ovejas. Y le habla y ellas escuchan y ellas lo siguen. Porque él sabe, ellas saben que el pastor la va a llevar al lugar donde ellas van a tener ese alimento y esa agua necesaria para que ellas sigan viviendo. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Confortará mi alma. Y tu alma también te la va a confortar.
de cualquier aflicción que tú hayas llegado en esta mañana aquí, quiero decirte que la palabra de Dios tiene la autoridad de confortar tu alma. No temas, dice el Señor, pon tus cargas en mí y yo las llevaré por ti. Si tú crees esa palabra, tú vas a salir por esa puerta confiado que tu batalla está ganada en el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Me guiará por sendas de justicia. Y para que te guíe, tienes que reconocer que Él es tu pastor, porque si no es tu pastor, ¿a dónde tú te vas a mover si no hay una guianza? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Un momento, hermano Isel. Mire esta parte, porque tendemos a confundir. Dice, aunque ande en valles de sombra de muerte. No dice en valles de muerte. Sombra es una proyección de algo que por atrás tiene luz. Porque para que haya sombra tiene que haber previamente luz. Si no, no se identifica la palabra sombra. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Aunque ande en valles de sombra. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es tu angustiador en esta mañana? ¿Quién ha tratado de quitarte el gozo? ¿Quién ha tratado de quitarte la paz? ¿Quién ha tratado de poner en tu mente y en tu corazón que tú no puedes? ¿Quién ha tratado de que tú entiendas que tú estás caminando en la vida solo o sola y que ya tu situación y tu problema no tiene solución? No es lo que me dice la palabra, porque dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si es injusticia, Él es justiciero para hacerte justicia. Si es enfermedad, sanador para sanar tus enfermedades. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, ¿qué sucede cuando Jehová es tu pastor? Miren, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Dios da abundantemente. Dios no es escaso. Nosotros entramos en escasez porque no le creemos al Señor. Nosotros entramos en escasez porque no le creemos al Señor, porque pensamos que nuestro pan, nuestro alimento, nuestro sustento viene de nuestro trabajo, viene de la pensión, viene de mi madre que me manda un dinerito, viene de esto, de mi tío que me manda. Tu provisión no viene de ahí. Tu provisión viene de Jehová, porque todos nosotros somos instrumentos en la mano del Señor. Y cuando tú estés pasando por una necesidad económica, dice el Señor, clama a mí. Clama a mí, pero créeme a mí. ¿Estás en una enfermedad? Clama a mí y espera en mí. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Mira el otro privilegio cuando tú dices, Jehová es mi pastor, nada me falta. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán esta semana porque estoy gozoso. Esta semana, hermano, porque vinieron dos pastores que me dieron una palabra, aleluya, estoy lleno del poder del Espíritu Santo y tumbo paredes en este día. Dice todos los días. No salga con una mente escasa de aquí, dice todos los días Jehová y su misericordia te seguirán. Y la misericordia es la condición que tiene Dios de verte, que aunque estés en pecado te arrepientes. Te da una nueva oportunidad. Que aunque hayas cometido un error, te doy una nueva oportunidad. Arrepentimiento quiero, dice el Señor. Arrepentimiento, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová vas a estar por eternidad. Si tú has recibido esta palabra en esta mañana y tú llegaste con la intención de que la palabra de Dios llenase ese vacío o ese espacio el cual necesitamos llenar a diario, pero llegaste en este día con ese propósito, quiero decirte que si lo hiciste y lo creíste, vas a salir diferente de este lugar. Quiero decirte que Jehová es tu pastor y dice la palabra, nada.
Y dice la palabra, nada, nada te faltará. El Señor te va a dar a ti las herramientas necesarias para que tú puedas afrontar la situación y la condición por la que tú estás pasando en este día, en este momento, no el día de mañana. No te preocupes por mañana. El Señor te está hablando en este día. Goza este día como el último día, porque el Señor dice claramente en su palabra que Él vendrá como ¿qué? Y ladrón en la noche. Te está diciendo que el Señor va a venir de sorpresa, porque el Señor no es ladrón. Te está diciendo que va a venir de sorpresa. ¿Estás preparado en este día para tú recibir esa gran venida y ese gran momento glorioso donde el Señor se aparezca y venga por su pueblo? Yo creo que estoy trabajando en esa base. Y yo creo que cada uno de ustedes está trabajando en esa base. Tomemos la palabra, recibámosla en nuestro corazón y vamos a comenzar a vivirla a partir del día de hoy. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Padre amado, Señor, por esta palabra. Si hay alguien en este lugar que no ha reconocido, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ahí con tu rostro inclinado. Y cuando digo recibido, es que no has confesado con tu boca que Jesús es el Señor. Porque te voy a llevar a un versículo bíblico donde vas a entender que no importa lo que tú me digas, tiene que haber un plan. Y tiene que haber una actitud. Y tiene que haber un seguimiento de lo que dice la palabra. Dice el Señor que si confesares con tu boca, y ahí donde tú estás, yo te voy a leer y te voy a mostrar cómo tú puedes arrepentirte de tus pecados. Ahí donde tú estás, dile esto al Señor. Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos y obras. Te abro, Señor, las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame, lávame con tu preciosa sangre, séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ahí donde tú estás, si tú has tomado la decisión de dar ese paso de fe, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo te voy a decir que es el tiempo, es el día hoy de hacerlo. Alguien en este lugar quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Alguien en este lugar. Alguien en este lugar. Todos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo te voy a leer cómo tú puedes recibirlo. Y dice la palabra en Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues dice la Escritura, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo no sé a quién el Señor está hablando en esta mañana. Quizás tú has llegado a este lugar creyendo que por años tú le sirves al Señor y que ya tú eres salvo. Si tú no has hecho esa confesión de fe de tu boca delante de Dios y delante de los hombres, quiero decirte que estás violentando un pacto de Dios. Así que tienes la oportunidad en esta mañana. Si alguien en este lugar, después de haber sido el llamado, que necesita que Dios haga un cambio en su vida, que necesita que el Señor te dé las fuerzas necesarias para tú seguir adelante, y tú quieres que oremos por ti, yo te voy a pedir que tú pases adelante.